Electrotutorías donde la teoría se convierte en acción. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Electrotutorías, donde aprendes aplicaciones. El día de hoy les voy a explicar el teorema de Thevenin en corriente directa. Este teorema es un principio fundamental para el análisis de circuitos eléctricos. Este teorema nos indica que cualquier circuito lineal compuesto por fuentes, ya sea de voltaje o corriente y resistencias, se pueden reemplazar por un circuito equivalente más simple, es decir, como este que obtenemos acá, donde tenemos un voltaje equivalente de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, si tenemos este ejercicio, va a quedar en el siguiente circuito equivalente. El teorema nos indica que cuando tenemos fuentes de tensión se van a convertir o se van a comportar en cortocircuito, y cuando son fuentes de corriente se comportan como circuito abierto. También debemos tener en cuenta que este circuito equivalente se va a comportar igual que el circuito original visto desde los terminales tanto de A como de B. Es decir, que todo circuito complicado lo podemos reducir a uno más simple, es decir, con un voltaje y una resistencia. Y nos debe dar el mismo valor en cualquiera de los dos análisis. Para realizar este teorema debemos tener presente algunos pasos. Primero debemos determinar la resistencia de Thevenin, como segundo debemos determinar el voltaje de Thevenin, por tercero tenemos que realizar el circuito de Thevenin equivalente y por último la comprobación, que es lo más importante. Así que vamos a iniciar con la resistencia de Thevenin. Como podemos observar, este es nuestro ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Este circuito nos indica que esta parte de acá, desde sus terminales hasta acá, es la parte fija y esta de acá es la parte variable. Entonces vamos a realizar la resistencia de Thevenin con la parte fija. Entonces acá debemos tener en cuenta o tener presente lo que había indicado al inicio, que si tenemos una fuente de tensión, esta se va a comportar como cortocircuito, y si es una fuente de corriente, como circuito abierto. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito y nos quedaría así. Como podemos observar, ya tenemos nuestro circuito redibujado y podemos observar que la fuente de 12 voltios se va a comportar como cortocircuito y la fuente de corriente se va a comportar como circuito abierto. Entonces nos podemos dar cuenta que para hallar la resistencia de Thevenin del terminal A y del terminal B, podemos realizar la suma de estas dos resistencias en paralelo con esta. Entonces nuestro circuito quedaría así. Nuestra resistencia de 4, estas dos se van a sumar y nos va a dar un valor de 12 ohms. Y este también lo podemos aún simplificar más y nos quedaría así. Y el resultado de este es el paralelo de estas dos resistencias, que sería la resistencia de Thevenin, ya como tal la estaríamos hallando, es igual a 12 ohmios por 4 ohmios sobre 12 ohmios más 4 ohmios. Y esto nos daría un valor de 3 ohmios. Y ya tendríamos como tal la resistencia de Thevenin que hay en los dos terminales. Entonces, como ya tenemos nuestro valor de la resistencia, la podemos reemplazar en nuestro circuito equivalente. Entonces vamos a ponerla por acá, que es igual a 3 ohms. Como ya tenemos el valor de nuestra resistencia de Thevenin, procedemos a realizar el voltaje de Thevenin, que es nuestro segundo paso. Entonces debemos tener nuestro circuito original y vamos a hallar el voltaje de Thevenin que pasa por el terminal A y B. O sea, se tiene que hacer referente a estos dos terminales. Entonces este voltaje lo podemos hallar, ya que como podemos observar, esta resistencia está en paralelo con este voltaje. Por ende, el voltaje de esta resistencia va a ser igual al voltaje de Thevenin. Entonces lo que podemos hacer acá, ustedes pueden aplicar cualquier método, pueden incluso realizar mallas, supermallas, nodos, superposición. En mi caso yo lo voy a realizar por nodos. Entonces, como podemos observar, tenemos un nodo, este lo voy a nombrar BX,
y vamos a poner el sentido de sus intensidades. Entonces vamos a poner que esta intensidad acá está entrando, esta está también entrando por su simbología y esta está saliendo del nodo, claro está. Entonces vamos a nombrarlas, que es intensidad 1, esta va a ser la intensidad número 2 y esta la intensidad 3. Entonces en este caso podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que va a ser igual a la sumatoria de las intensidades que entran, va a ser igual a la sumatoria de las intensidades que salen. Entonces podemos observar que en nuestro circuito están entrando la intensidad 1 y la intensidad 2 y está saliendo la intensidad 3. Entonces nos quedaría que intensidad 1 más intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 3. Entonces ya vamos a reemplazar las ecuaciones. En nuestro canal ya tenemos un video de nodos para que ustedes puedan entender mucho más este término. Entonces tenemos que es 12 voltios menos Vx sobre el valor de la resistencia, que en este caso es de 6 ohmios y esto se da en amperios, más la intensidad 2, que es la de nuestra fuente, que es de 2 amperios, y esto va a ser igual a la intensidad 3, que es Vx, sobre la suma de las dos resistencias que tenemos acá, que sería de 10 ohmios. Para no trabajar con fraccionarios lo vamos a multiplicar por 10. Entonces 10 dividido en 6 nos da 1.6 y 1.6 por 12 nos da 20. Menos 1.6 Vx más 10 por 2 da 20. Y esto va a ser igual a Vx, ya que estos dos se van a cancelar. Entonces tenemos que, como podemos observar, términos independientes pasan después del igual, entonces quedaría menos 20 va a ser igual a menos 1.6 Vx menos Vx. Entonces nos daría igual a Vx a menos 40 sobre menos 2.6. Entonces el Vx va a ser igual a 15.6 voltios. Entonces, como ya tenemos nuestro voltaje del nodo, entonces podemos realizar el voltaje de la resistencia, que es la que nos interesa. Entonces tenemos que la intensidad 3 va a ser igual tanto para la resistencia de 6 ohmios como para la de 4 ohmios. Entonces podemos hallar que intensidad 3 va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces ya conocemos el voltaje, que es de 15.6 voltios sobre el valor de las resistencias, que es 10 ohmios. Las podemos sumar ya que están en serie y esto nos va a dar un valor de 1.5 amperios. Entonces, como ya tenemos la intensidad que circula por esta resistencia, podemos aplicar ley de Ohm, que nos indica que el voltaje de la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a la intensidad que acabamos de hallar, que es de 1.5 amperios, por el valor de la resistencia, que es de 4 ohmios. Y esto nos da un valor de 6 voltios. Entonces ya tendríamos el voltaje de Thevenin, ya que están en paralelo, por ende el voltaje que pasa por esta resistencia va a ser igual al voltaje que pasa por los dos terminales que tenemos en ese caso. Entonces, como ya tenemos el voltaje, lo podemos reemplazar, que es igual a 6 voltios. Y lo vamos a poner en nuestro circuito equivalente también, porque ahorita lo vamos a necesitar. Bueno, continuamos con nuestro paso número 3, que es realizar el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, como podemos observar, lo tenemos acá, ya con el voltaje que hallamos anteriormente y la resistencia también. Entonces, como lo había indicado al inicio, este circuito equivalente se va a comportar igual que el circuito original. En nuestro ejercicio nos pide que debemos hallar la intensidad
y X a través de la resistencia de carga, que sería esta de acá, que es de 1 ohmio. Esta es variable, por ende pueden poner cualquier valor. En este caso nos dan 1 ohmio, entonces vamos a realizar eso. Entonces, como ya sabemos que vamos a tener una resistencia, la vamos a poner en nuestro circuito, que es acá, y sería de 1 ohmio. Y debemos hallar la intensidad que pasa por esta resistencia. Entonces, para hallarla, podemos aplicar ley de Ohm, que es igual a voltaje, que sabemos que es de 6 voltios, sobre resistencia. Entonces tenemos la suma de estas dos, que sería 4 ohmios, y esto nos daría un valor de 1.5 amperios. Bueno, como ya podemos observar, ya tenemos la intensidad de la resistencia de 1 ohmio, que es la de la carga. Entonces, como ya tenemos la intensidad, podemos hallar el voltaje. Entonces, el voltaje de la resistencia de 1 ohmio es igual a, ya conocemos la intensidad, 1.5 por el valor de la resistencia, que es de 1 ohmio. Y esto nos da igual a 1.5 voltios. Entonces, como podemos observar, esta intensidad está en paralelo con la resistencia de 4 ohmios. Por ende, la resistencia de 4 ohmios va a tomar el mismo voltaje, es decir, 1.5 voltios. Entonces, como ya tenemos el voltaje, podemos hallar la intensidad. Entonces, la intensidad de la resistencia de 4 ohmios va a ser igual a 1.5 voltios sobre 4 ohmios, y esto nos da 0.37 amperios. Entonces, continuamos con la intensidad de la resistencia de 6 ohmios. Entonces, como podemos observar, va a ser igual a la sumatoria de la intensidad de la resistencia de 4 ohmios más la de la resistencia de 1 ohmio. Entonces quedaría así. Va a quedar igual a la intensidad de la resistencia de 4 ohmios, que es 0.37 amperios, más la de la resistencia de 1 ohmio, que es 1.5 amperios, y esto me da un valor de 1.87 amperios. Entonces, como tenemos ya la intensidad, podemos hallar el voltaje de la resistencia de 6 ohmios, que la podemos hallar con ley de Ohm, que es intensidad por el valor de la resistencia, y esto me da un valor de 11.2 voltios. Entonces continuamos ya con la última resistencia, que es la de 6 ohmios también, pero debemos tener en cuenta que es la de acá. La intensidad de la resistencia de 6 ohmios va a ser igual a, como podemos observar, tenemos esta fuente de corriente y esta se va a repartir tanto por esta resistencia como por esta. Entonces tenemos que es 2 amperios menos la de esta resistencia, que ya la conocemos, que es de 1.87 amperios, y ese valor va a ser el de nuestra resistencia de 6 ohmios, que es igual a 0.13 amperios. Entonces nos haría falta como tal el voltaje de la resistencia, y tenemos que 0.13 amperios por el valor de la resistencia, que es de 6 ohmios, y esto me da un valor de 0.78 voltios. Entonces las voy a indicar en el circuito para que las puedan identificar un poquito mejor. Entonces, como podemos observar, ya indiqué el voltaje y la intensidad de cada uno de los componentes. Entonces vamos a continuar con nuestro último paso, que es la comprobación. Esta la voy a realizar por el método nodos. Entonces lo que debemos realizar es, nuevamente, tomamos nuestro circuito original, en este caso lo tengo acá. Podemos observar que la resistencia de carga y la resistencia de 4 ohmios están en paralelo, entonces va a quedar solo una. Entonces vamos a realizar eso. Entonces sería la resistencia equivalente, va a ser igual a 4 ohmios por 1 ohmio sobre 4 ohmios más 1 ohmio. Y eso me va a dar un valor de 0.8 ohmios. Entonces esta resistencia de acá va a tomar este valor.
Entonces vamos a observar que tenemos un nodo y lo vamos a nombrar B1, entonces vamos a realizar nuestras operaciones. Vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos indica que la sumatoria de las intensidades va a ser igual a 0. Entonces vamos a hacer la operación y nos quedaría igual a B1 menos 12 voltios sobre el valor de la resistencia, en este caso es de 6 ohmios, esto se da en amperios ya que es una intensidad, más B1 sobre la suma de estas dos resistencias ya que están en serie. Y esto da en amperios, menos la intensidad que tenemos acá, que es de 2 amperios, y esto es igual a 0. Entonces factorizamos y nos quedaría así. Nos quedaría 1 sobre 6 ohmios más 1 sobre 6 ohmios más 0.8 nos va a dar a 6.8 ohmios, y esto lo multiplica B1. Y esto va a ser igual a, como este 2 se está restando, lo pasamos a sumar porque pasa después del igual. Entonces nuestro B1 quedaría igual a 2 sobre esto, que es 0.31. Y el B1 tendría un valor de 12.75 voltios. Entonces ya tendríamos el valor de nuestro nodo. Bueno, acá podemos observar que ya anteriormente habíamos hallado el voltaje de nuestro nodo y por ende ya podemos hallar la intensidad y el voltaje de cada uno de nuestros componentes, es decir, de las resistencias. Entonces les voy a explicar rápido. En esta resistencia de acá lo que hicimos es aplicar ley de Ohm, donde es voltaje sobre resistencia. Entonces tomamos el voltaje de nuestro nodo menos el voltaje de la fuente sobre el valor de la resistencia, que en este caso es de 6 ohmios. Y para su voltaje debemos multiplicar la intensidad, que fue la que hallamos anteriormente. Para la resistencia de 6 ohmios hacemos prácticamente lo mismo, que la intensidad es igual a el voltaje de nuestro nodo sobre, acá recuerden que teníamos una resistencia, estas dos están en paralelo, entonces hacemos la suma del paralelo, o sea de la resistencia equivalente más la resistencia de 6 ohmios, y eso nos da un valor de 1.87 amperios. Y para hallar el voltaje multiplicamos esta intensidad por el valor de la resistencia, que es de 6 ohmios, y nos da 11.25 voltios. Y esta resistencia de 4 ohmios lo vamos a realizar con el voltaje 1 menos el voltaje de la resistencia de 6 ohmios, y eso nos da un voltaje de 1.5, que es para la resistencia de 4 ohmios. Entonces, como esta resistencia está en paralelo con la de un ohmio, entonces ese voltaje va a ser igual para las dos. Y para hallar la intensidad lo que hacemos es ley de Ohm, que intensidad es igual a voltaje sobre el valor de la resistencia. Y realizamos lo mismo para esta resistencia. Entonces, como podemos observar, los valores son prácticamente iguales a los del circuito equivalente de Thevenin. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero me hayan entendido el teorema de Thevenin. A continuación les voy a dejar el siguiente ejercicio para que lo puedan realizar en sus casas y puedan practicar. Entonces, como podemos observar, tenemos que la resistencia de Thevenin va a ser de 4 ohmios, el voltaje de Thevenin va a ser de 30 voltios y la intensidad X es de 3.75 amperios, que es la de esta resistencia, que como podemos observar acá en el enunciado es de 4 ohmios. Entonces, recuerden realizar los pasos y si tienen alguna duda o inquietud lo pueden dejar en los comentarios y nosotras le daremos una respuesta lo más antes posible. Así que nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!